Episodio 5. El Renacimiento, Leonardo da Vinci y el humanismo. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la historia. Hoy nos adentraremos en una era que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad: el Renacimiento. Este periodo, que abarcó desde el siglo XIV hasta el XVII, fue una explosión de creatividad, redescubrimiento y conocimiento que se extendió por toda Europa. En el centro de esta revolución cultural se encuentra uno de los genios más notables de todos los tiempos: Leonardo da Vinci. Leonardo es recordado no solo como un extraordinario pintor, sino también como un científico, inventor y pensador cuyas ideas estaban siglos adelantadas a su tiempo. Su obra y pensamiento reflejan los ideales del humanismo, un movimiento que redefinió la manera en que la humanidad se percibía a sí misma y al mundo que la rodeaba. En este episodio, exploraremos cómo Leonardo da Vinci encarnó el espíritu del Renacimiento y cómo su enfoque multidisciplinario y su profundo interés en el ser humano lo convirtieron en un verdadero ejemplo del humanismo renacentista. El contexto histórico y cultural del Renacimiento. El Renacimiento surgió en Italia, particularmente en Florencia, una ciudad rica y próspera, cuna de artistas, filósofos y mecenas. Esta ciudad-estado estaba gobernada por la influyente familia Medici, cuyo apoyo a las artes y las ciencias sentó las bases para el florecimiento de un nuevo enfoque hacia el conocimiento y la creación. Pero, ¿por qué este movimiento se produjo en este momento y lugar? La caída de Constantinopla en 1453 marcó la llegada de eruditos bizantinos a Europa occidental, trayendo consigo antiguos manuscritos griegos y romanos que despertaron un renovado interés por las humanidades. Por otro lado, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440 permitió la difusión masiva de ideas y conocimientos, haciendo que el acceso al aprendizaje ya no fuera privilegio exclusivo de las élites. El Renacimiento se caracterizó por un redescubrimiento de los ideales clásicos y una ruptura con la rígida cosmovisión medieval, centrada principalmente en lo divino y lo espiritual. El ser humano pasó a ocupar el centro del universo, y la observación, la razón y la experimentación se convirtieron en las herramientas principales para explorar la realidad. El humanismo. Definición y principios. El humanismo fue el motor intelectual del Renacimiento. Se basaba en la idea de que los seres humanos poseen una dignidad intrínseca y la capacidad de razonar y crear. Esta corriente de pensamiento rescató las obras de autores clásicos como Cicerón y Séneca, cuyas ideas sobre ética y ciudadanía influyeron en la filosofía renacentista. Francesco Petrarca, conocido como el padre del humanismo, fue uno de los primeros en promover el estudio de los textos clásicos y destacar la importancia de la vida activa combinada con la contemplativa. Los humanistas veían la educación no solo como un medio de formación académica, sino como un proceso que potenciaba al individuo para convertirse en un ciudadano completo y virtuoso. Los valores del humanismo se plasmaron en el arte y la ciencia de la época. Por ejemplo, los artistas empezaron a representar al ser humano con un realismo sin precedentes, explorando emociones y detalles anatómicos que mostraban una comprensión profunda de la naturaleza humana. Por su parte, los científicos adoptaron métodos empíricos para investigar fenómenos naturales, sentando las bases de la ciencia moderna. Leonardo da Vinci.
vida y formación. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en el pequeño pueblo de Vinci, en la región de Toscana, Italia. Era hijo ilegítimo de un notario y una campesina, lo que, paradójicamente, le permitió no estar sujeto a las expectativas tradicionales de una familia noble o acaudalada, dándole más libertad para explorar sus intereses. Desde temprana edad, Leonardo mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Fue aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio en Florencia, donde no solo aprendió a pintar y esculpir, sino que también adquirió conocimientos de mecánica y química, habilidades que más tarde aplicaría en sus estudios científicos. Leonardo no solo fue un maestro de la pintura, también fue un observador agudo de la naturaleza. Sus cuadernos de notas, que contenían todo tipo de bocetos y anotaciones, reflejaban su interés en la anatomía, la geología, la botánica y la ingeniería. Estas páginas eran una ventana a su mente, mostrando un proceso de pensamiento donde el arte y la ciencia se entrelazaban en un enfoque unificado para comprender la realidad. Obras maestras de Leonardo y su significado. Entre las obras más icónicas de Leonardo se encuentra La Última Cena, una pintura mural que representa a Jesús y sus apóstoles en el momento en que Jesús anuncia que uno de ellos lo traicionará. Lo que hace especial a esta obra es el uso de la perspectiva lineal para dirigir la mirada hacia el rostro de Jesús, así como el dinamismo y la expresión emocional de los personajes. Leonardo experimentó con una técnica mixta que desafortunadamente no resistió bien al paso del tiempo, lo que ha llevado a restauraciones complicadas a lo largo de los siglos. Otra de sus creaciones más famosas es la Mona Lisa, un retrato que ha intrigado a historiadores, artistas y curiosos durante siglos. El enigmático gesto de la modelo, junto con el uso del esfumato, una técnica que difumina los contornos para crear una transición suave entre colores y formas, otorgan a la pintura una cualidad casi hipnótica. La Mona Lisa no solo representa el ideal humanista de la belleza y la individualidad, sino que también demuestra la capacidad de Leonardo para capturar la complejidad psicológica de sus modelos. Leonardo también dejó un legado en el ámbito de la anatomía. Realizó numerosas disecciones de cadáveres, lo que le permitió dibujar el cuerpo humano con una precisión nunca antes vista. Estos estudios anatómicos no solo beneficiaron a la medicina, sino que también ayudaron a los artistas a representar el cuerpo humano con mayor realismo y detalle. En el campo de la ingeniería, Leonardo ideó bocetos de máquinas que anticiparon inventos modernos, como helicópteros, tanques de guerra y dispositivos de buceo. Aunque muchos de estos proyectos nunca se construyeron en vida de Leonardo, su capacidad para imaginar y plasmar estas ideas es un testimonio de su brillantez y visión. Leonardo y el humanismo en su trabajo. El enfoque de Leonardo hacia el conocimiento reflejaba plenamente los principios del humanismo renacentista. Su arte no solo era estético, sino un estudio del ser humano y su lugar en el mundo. Sus dibujos anatómicos revelaban su compromiso con la idea de que entender el cuerpo humano era crucial para comprender la esencia misma de la vida. La perspectiva humanista también se refleja en su exploración de la naturaleza. Leonardo observaba los patrones de flujo del agua, el vuelo de los pájaros y la estructura de las plantas con un asombro casi infantil, tratando de descubrir los secretos de la naturaleza para aplicarlos en sus obras y teorías. Esta curiosidad por la naturaleza mostraba cómo el arte y la ciencia se fusionaban en su mente, algo típico de un verdadero humanista. Para Leonardo,
El conocimiento no era un compartimento estanco. Cada área de estudio estaba intrínsecamente vinculada a las demás. Su famoso dibujo El hombre de Vitruvio es el ejemplo perfecto de esta integración. Inspirado en los escritos del arquitecto romano Vitruvio, Leonardo plasmó la idea de que el cuerpo humano es una medida de todas las cosas y, por tanto, un símbolo del equilibrio y la armonía universal. En El hombre de Vitruvio, Leonardo no solo representó la proporción ideal del cuerpo humano, sino que reflejó la creencia renacentista de que el ser humano era el centro del universo, capaz de descubrir y comprender las leyes que rigen tanto su propio cuerpo como el cosmos. Este dibujo es tanto una obra de arte como un estudio matemático, uniendo los campos de la geometría y la anatomía para ilustrar la relación simbiótica entre arte y ciencia. La influencia de Leonardo en sus contemporáneos y en la posteridad. Leonardo da Vinci inspiró a muchos de sus contemporáneos y estableció un estándar artístico y científico que influiría en generaciones futuras. Artistas como Rafael y Miguel Ángel reconocieron la profunda comprensión anatómica y la capacidad para capturar la emoción y la dinámica en las obras de Leonardo. Rafael, por ejemplo, tomó prestadas técnicas del esfumato de Leonardo para sus propios retratos y desarrolló un estilo aún más refinado de perspectiva y equilibrio. Los escritos y bocetos de Leonardo, muchos de los cuales fueron redescubiertos siglos después de su muerte, sirvieron de inspiración para inventores y científicos de la talla de Galileo Galilei e Isaac Newton. La manera en que Leonardo documentó meticulosamente sus observaciones y experimentos sentó las bases de un enfoque científico más sistemático y empírico. En la era moderna, el legado de Leonardo va más allá de la pintura y la ciencia. Es visto como un símbolo del potencial ilimitado de la mente humana. Su capacidad para trascender las barreras de las disciplinas académicas y explorar una amplia gama de campos es un recordatorio de que el conocimiento es vasto y la curiosidad humana, infinita. Es por esto que Leonardo es reconocido no solo como un maestro del Renacimiento, sino como un icono del humanismo mismo. El humanismo y su resonancia actual. La figura de Leonardo da Vinci sigue resonando en el presente como un ejemplo de lo que el humanismo puede lograr cuando se adopta plenamente. En la actualidad, la educación y la investigación interdisciplinaria están más valoradas que nunca, y Leonardo es considerado un precursor de este enfoque. Universidades y centros de investigación se inspiran en su legado para promover estudios que cruzan las fronteras de las artes, las ciencias y las humanidades. El humanismo renacentista, tal como lo encarnó Leonardo, nos recuerda la importancia de entender al ser humano no solo desde una perspectiva científica o artística, sino como un ente integral, capaz de grandes logros cuando se combinan la imaginación y la razón. Nos desafía a buscar respuestas en la observación de la naturaleza, a apreciar la belleza en lo cotidiano y a perseguir el conocimiento sin temor a explorar lo desconocido. Conclusión. Leonardo da Vinci es, sin duda, la personificación del Renacimiento y del humanismo. Su vida y obra nos muestran que la creatividad, la curiosidad y la dedicación pueden abrir puertas a descubrimientos que trascienden el tiempo y el espacio. Desde sus detallados estudios anatómicos hasta sus grandiosas pinturas y diseños innovadores, Leonardo dejó un legado que invita a todos, siglos después, a ver el mundo con ojos nuevos y a preguntarnos siempre, ¿qué más podemos aprender? Así finalizamos este episodio de Viaje a través de la historia. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y el legado de uno de los más grandes genios
que la humanidad haya conocido. No olviden que en el próximo episodio seguiremos explorando el impacto del Renacimiento en otras figuras y disciplinas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.